Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 7 de Pulse. Recuerden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales. Así que empecemos. Vemos que Lynn está en la habitación y le dice a Mel si cambió de parecer y aceptó la cirugía, ¿tú serás quien me opere? Mel sigue sorprendida. Y vemos como el aire entra en la habitación y mueve un poco las cortinas. Mel cierra los ojos y le dice, no seas tonta, esa no es una decisión que yo debería tomar, no estoy a cargo de tu caso. Técnicamente, incluso si pudieses decidir un doctor diferente, no veo la razón por la cual eso sea necesario. Lynn se voltea y le dice, qué mal, y yo que estaba a punto de reconsiderarlo. Mel la mira como, nah. Lynn le dice, he oído que los doctores constantemente se sienten inquietos al operar, ¿me equivoco? Algunos doctores en realidad se obsesionan como locos con ello también, ¿no? Mel la sigue mirando como... Lynn le sigue diciendo, ¿qué hay de ti? ¿No quieres ser mi cardiocirujana? Mel le dice, bueno, al menos disfrutaste mi parte saludable, pero no caería tan bajo como para deslizar el caso de algún otro doctor justo por debajo de sus narices, ¿sabes? No soy adicta a abrir personas, lo hace sonar bastante mórbido. Mel le dice, jaja, vale, entonces... Ella voltea y mira por la ventana y dice, el doctor Adam me dijo que seré libre de irme pasado mañana. Mel la mira y le dice, entonces eso es bueno, asegúrate de cuidarte en casa. Una vez que esté afuera de aquí, si no estás ocupada, ¿quisieras intentar tener una cita conmigo? Mel la mira y le dice, nah, no salgo a citas. Lynn la mira y le dice, buf, ¿qué te pasa? ¿Realmente no tiene sentido para las relaciones, doctora? Y Lynn le sigue diciendo, bueno, como sea, no tiene que ser una cita. Siempre podríamos tener simplemente una salida de chicas y comer o algo así. Mel la mira y se ríe, jaja, vale, está bien. Me aseguraré de llamarte cuando tenga un día libre. En ese momento, Lynn extiende la mano. Mel la mira. Pero Lynn le dice, doctora, ¿puedes prestarme tu celular? Mel se lo da y le dice, claro, toma. ¿Qué vas a hacer con él? Lynn empieza a notar como un número. Mel se sorprende. Y Lynn se llama el celular de Mel al de ella pues para tener el número. Y empieza a sonar. Sonríe y le dice, jaja, listo. Ahora incluso si lo olvidas, yo simplemente podría llamarte. Mel sonríe, se sorprende. Queda realmente sorprendida en ese momento. Sale de la habitación y se recarga un poco por la puerta. Mira su celular y ve el número registrado de Lynn. Mel se sorprende, dice, y piensa, una cita. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que experimenté tener una y decidí que nunca más volvería a hacerlo. Ahora vemos que Mel está saliendo de la sala de operaciones y se ve cansada. Una enfermera se acerca y le dice, doctora, acá está el reporte médico del paciente que pidió. Mel le dice, oh, muchas gracias. Vemos que alguien se acerca y le dice, es Lynn. Y le dice,
Veo que estás ocupada como siempre. Mel voltea y se sorprende. Lynn ya no tiene la ropa del hospital, sino ropa normal para salir. Está muy bonita. Y le dice, mi hermano vino para recogerme, ya puedo irme a casa. Así que pensé que tendría que verte antes de irme. Mel sigue sorprendida y la mira. Gracias por siempre cuidar de mí y por los emparedados también. Mel se sonroja un poco y le dice, claro. Mel sigue sorprendida y Lynn le dice, ¿estás bien, doctora? ¿Vine en un mal momento? Lynn le dice, no. Solo no estoy acostumbrada a verte así, ya que usualmente usas batas, es todo. Lynn se sorprende y le dice como, bueno, la mira súper pícara y le dice como, jeje, ahora que ves cuán linda soy realmente, ¿esto es suficiente como para cumplir los requisitos para una cita? Mel se ríe y la mira y le dice, jaja, bueno, la propuesta es tentadora. En ese momento Renny está en la puerta y le dice, oye Lynn, vamos, el tío está esperándonos. Lynn se empieza a despedir, le dice, bueno, parece que me voy, te veré después. Trata de no exigirte demasiado, doctora. Adiós. En ese momento Mel sonríe y se da cuenta que su celular está vibrando. Entonces se sorprende y lo saca. Es un mensaje de Lynn. Y Lynn le escribió, asegúrate de llamarme en tu día libre, jeje. Mel sonríe. Ahora vemos un paisaje y vemos que es la casa de los tíos de Lynn y de Renny. Ella entra a una habitación y Renny le dice, ya acomodé algunas de tus cosas, creo que te gustará este lugar. Descansa por ahora, te conseguiré un bocadillo. Renny se va, Lynn se sienta en la cama. Dice, no importa a dónde vaya, todo es igual. Lynn voltea a ver a la foto de sus padres, no dice nada por un momento, suspira y se acuesta en la cama. Mamá, papá, lo saben, ¿verdad? Sin importar lo que haga, aún sigo sintiendo que no pertenezco aquí. Y ahora vemos el atardecer y volvemos como a un edificio. Mel está tomando un café. Y sale una chica del baño. Y le dice, las duchas matutinas son las cosas que necesito. Debiste haberte metido conmigo, Mel. Esta chica se empieza a vestir y le dice, no, tengo un par de horas antes de mi vuelo. ¿Qué dices si vamos por algo de comer? Mel le dice, estoy bien. Esta chica se acerca por la espalda y la abraza. ¿Tienes algo en mente? ¿Atractiva y habilidosa cirujana? Esta chica le sigue diciendo a Mel, no me digas, ¿estás preocupada por el trabajo? No muy a menudo tienes tiempo libre como este, porque no te olvidas de eso y te relajas hasta saciar tu corazón. Mel se ríe y voltea. Mel le dice, esas cosas que hicimos ayer, Jenna, ya son lo que yo llamo un buen descanso nocturno. La chica le dice, no me adules con esa frase encantadora. Sé que no soy la única que obtiene ese tipo de trato. Mel se acerca y trata de besarla, pero la chica le dice, aún así, eso no me hace querer saborearte menos. Y la besa. La chica termina de vestirse y le dice, pasarán algo de 2 semanas antes de que regrese a la ciudad. Espero que no te olvides de mí antes de este tiempo. Y la chica ya abre la puerta y le dice, siéntete libre de llamarme si cambias de parecer.
para un almuerzo o algo. Te veré luego. Adiós. Mel le dice adiós. Mel se recuesta en la cama y piensa, sí, todos los que han estado conmigo lo entienden bastante bien. Sin obligaciones, sin ataduras, todo se reduce a una cosa, sexo. Y vemos que Mel está recostada en la cama, tiene el celular como a un lado y sigue pensando, pero sin importar cuántas veces me llene de eso, aún seguiré. En ese momento Mel voltea, ve su teléfono, y toma en sus manos y ve el número de Lynn. Decide llamarla. Y alguien contesta, bueno, Lynn contesta, dice, hola, habla Lynn. Y Mel dice, hola. Y así acaba el capítulo número 7 de Pulse. Vemos que pasan varias cosas. Lynn ya sale del hospital pues para acomodarse en su casa, en la casa de los tíos, donde pues ellos acaban como de cambiar de ciudad. Entonces ya está en su habitación y demás. Vemos que Lynn se despide de Mel y le dice como, oye, no olvides llamarme, pero pues vemos que antes de todo esto también, pues como Mel le dice que pues no la va a operar así porque sí, porque pues esa no es decisión de ella y pues que no tendría por qué hacerlo. Sin embargo, Lynn, pues con su actitud, es que la actitud de Lynn es fantástica, logra tener el teléfono de Mel. Y cuando se despiden, pues le envía un mensaje como no olvides llamarme y para salir en tu día libre. Y Mel está encantada. Ella se hace la dura, pero en realidad está encantada. Y después de esto ya vemos que Lynn realmente no se siente como bien en la casa de los tíos, pero más que eso es porque no encuentra un buen lugar en el mundo, por así decirlo. No se siente feliz, sino solamente estando, como a veces nos pasa a todos, que simplemente solo existimos, por así decirlo, y siente como ese vacío. Y ya después vemos a Mel que pues está con una chica y demás, y realmente ella también sigue sintiendo ese vacío, por más que ella diga que pues que disfruta la intimidad con los demás, y puede que sí, pero creo que al final somos seres humanos y necesitamos mucho más que eso. Necesitamos como conexiones, por así decirlo, y eso nos hace humanos. Y vemos que Mel toma la decisión de llamar a Lynn. Vamos a ver qué pasa en los siguientes capítulos. Espero que les esté gustando esta historia. No olviden darle like, comentar y suscribirse.